Hola, hola. Ahí estamos. Ahí estamos y voy a hacer un share. Em, Primero me presento porque tenemos personas que no han tomado clases conmigo y luego, bueno, ok, les voy a hacer otro. Voy a empezar con otro PowerPoint. Ahí voy, ahí voy. A ver si quiere abrirse. Aquí está. Y, ay, ni modo, tengo que presumir. Tengo que presumir. Muy buenos días, bienvenida. Hola Lupita, qué bueno que pudiste estar y tenemos un iPhone que no sé quién es, pero bienvenida. Voy a hacer aquí. Hola Blanca, ya voy en camino. Ah, muy bien, muy Ahí bien. voy, gracias. Aquí vamos a estar. Ok. Me da muchísimo gusto que les haya llamado la atención pues no es clase, realmente es como una charlas, van a ser cinco charlas de 2 horas, son 10 horas muy buenas, sí, muy buenas, están muy bien organizadas, porque si a mí me ponen a hablar de esto, pues nos vamos a la playa y ya estamos 2 años ahí y no terminamos, ¿no? Entonces sí las tuve que ver, pues qué les digo y cómo se los digo. Em, las personas que ya me conocen saben mi relación como muy personal con lo que es específicamente la Odisea. Y nada más para hacerles una mención, quisiera decirles que yo escogí a mi marido, porque fue el único que mencionó la Odisea cuando anduvimos de novios. Por eso escogí a mi marido y es velerista y claro que él va a hacer su recorrido con hombres y nosotros ya lo hicimos. Nosotros ya hicimos, las alumnas y yo ya hicimos el recorrido de lo que es lo que dice el mundo, la literatura, y aquí estoy como Circe, exactamente en lo que se considera que es la península donde estuvo Circe con Odiseo. Y les voy a mostrar a mis diosas. Estuvimos, ¿qué pasó? Ah, muy bien, bienvenida. Bienvenida. En ¿mande? Vámonos de nuevo. Cada una de mis alumnas estudió mitología, estudió geografía, estudió todo en todo un curso y cada una de ellas al azar eligió una de las diosas o las ninfas o las princesas o las reinas de tanto Ilíada como Odisea. Y claro que tuvieron que personalizar, ¿no? Lo que hacían, lo que quisieron. Y yo allá las disfrazaba, pero ellas lo que mostraban era lo que habían sentido, ¿sí? Con esa literatura. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestra querida Hera, Penélope, Hécate, que bueno, a ella le tocó Hécate, pero ella es tan dulce y Hécate es una de las hechiceras más terribles, pero bueno, era totalmente al azar. Por supuesto que tenemos a Calipso. Ella decidió, bueno, le tocó Eris, que es la diosa de la discordia. Nausicaa, vean qué cosa. Y no pude elegir. Puse estas dos. Estamos aquí en Túnez. En Túnez llegó, Odiseo llegó y ahí pues, ay, estuvimos, no sé, como unos 20, 25 kilómetros, pero en ese momento estaba peligrosa la situación y solamente pudimos tratar de ver el mar, ¿no? Nos subieron a una altura para que pudiéramos ver el mar, pues por donde se considera que llegó Odiseo. Y luego ya en la tarde estuvimos en esta coliseo, en este coliseo romano y pude tomar estas fotos. Ella, por supuesto, es Hécuba. Hécuba es la esposa de Príamo en Troya. Entonces le dije, tú tienes que ser Hécuba. No, no te lo voy a dar al azar. Esta chicuela tiene 73 años.
Y aquí estábamos viendo dónde estaba Cartago. Estábamos exactamente en una colina y estábamos en todo esto. Otra vez tenemos a Hera. Ella dijo que se iba a disfrazar otra vez, porque ahí sí fue un disfraz, y bueno, iba a ser una ninfa. Y quiso ser Elena. Y le dije, pues sí, ¿sabes qué? Por supuesto que con mucho gusto. Y para que vean cómo andamos en los viajes, pues cada quien hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad, Berta? Entonces, la idea conmigo de la Ilíada y la Odisea, literalmente es como parte del diario, de mi vida, todo. En la próxima clase, que ya vamos a ver realmente pues lo que es literatura, les voy a traer los dos libros con los que les enseñé a leer a mis dos hijos. Están conmigo, están deshojados, pero es una Ilíada y una Odisea. Entonces, espero que disfruten. La sesión del día de hoy va a ser de cine, no va a ser mitología. Entonces, lo primero que quisiera comentarles es que la crítica que voy a hacer de la película es partiendo que es cine. Yo no soy purista, yo no soy clasicista, ¿sí? Mis estudios no son específicos de Grecia, ¿sí? Mis estudios son de historia general, de arte general. Entonces, cuando yo digo, no, es que a mí no me gustó esto, no es porque me haya amachado a que si dice el título La Odisea, pues tiene que platicarnos lo que Homero dijo, ¿sí? Eso no, y eso es importante que ahorita lo pudiéramos, bueno, que yo me pudiera expresar de manera adecuada, porque la situación es que al final de la sesión, claro que nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las críticas, pues son obedeciendo a un fenómeno que no hubiera surgido si no tuviéramos pues esta pandemia, estas redes sociales, la invención del TikTok, etcétera, no hubiera surgido. Y este fenómeno tiene muchos nombres, pero yo lo resumo muy fácilmente. ¿Qué chingados te importa? Más o menos. Es que les paso una foto de mí en mi primer día de gimnasio, en mi red, en mi cuenta. Y me contesta alguien que me sigue porque no tiene otra cosa que hacer y le sigue a todo el mundo. Se nota que lees mucho. No, le acaba de pasar a una persona, a una jovencita que tiene su cuenta de promoción de lectura. Yo nunca me pondría, en primera yo no voy al gimnasio, pero en segunda nunca me tomaría una foto a mí misma haciendo así, ¿verdad? Pero ella estaba hablando de eso ayer o antier. Es verdad, no es una chica especialmente atractiva en cuanto a su forma de cuerpo, pero ella nunca dijo, vean mi cuerpo. Ella no estaba diciendo, se me antojó venir al gimnasio o estoy cambiando mis hábitos o bueno, sabrá Dios, ¿verdad? Que quiso, vine a ligar, pues cada quien va a hacer lo que le da la gana. Pero esa situación realmente es un fenómeno social. Las cuentas, buenos días. Las cuentas de lo que quieran, Insta, si son threads, si son en otros momentos Face o en otros niveles de edad o socioculturales, si es Facebook o lo que quieras, son cuentas que realmente tienen un objetivo. Entonces, yo con mi edad y mi tipo de vida, pues yo lo único que me pudiera interesar es que la gente que más o menos me conoce y que anda conmigo sepan lo que ando haciendo. Hasta ahí. Si alguien que no me conoce decide que puede mencionar una crítica o lo que quieras, mi respuesta como buena norteña es, ¿qué chingado te importa? Es todo un fenómeno. Hay cuentas cristianas hablando del evangelio y le contestan, pero ya saben, 6,000 comentarios, 10,000, ya saben cómo nos movemos en nuestro mundo, esos números, ¿verdad? Es que la Biblia es literatura. Y yo, ya saben lo que le digo, ¿no?
Este es una cuenta de personas que no solamente creen en la palabra que está en la Biblia, viven un tipo de vida siguiendo esa situación. ¿Tú qué estás haciendo en mi cuenta? ¿Sí? Es un fenómeno, tiene, no sé, unos 3 o 4 diferentes nombres. Cada uno de los nombres tiene una relación diferente con un tipo de psicología, psicología antropológica o psicología sociológica. Entonces, los, el fenómeno mediático que ha sido la película principalmente ha sido surgido de personas que conocen al dedillo, hasta en griego antiguo, la Odisea. Ese no es el plan. Nolan no es un académico, Nolan no está en una universidad. El dinero era de Nolan y de su esposa, no pidieron dinero, no tenían por qué darle cuentas a nadie. Y el récord de Nolan es que a la vuelta de 3 meses puede recuperar $1.000 millones. ¿Por qué va a ser algo que no pueda recuperar $1.000 millones? Entonces, lo que yo les voy a platicar ahorita, las personas que no me conocen, sí van a poder decir, híjola Blanca, pero que no te estás metiendo en mucho detalle. Ahí sí, ahí sí les puedo decir, sí, sí me estoy metiendo en mucho detalle, pues por cuestiones de personalidad, cuestiones de locura o cuestiones de cultura. Sí me estoy metiendo en mucho detalle y por eso voy a estar muy tranquila, que voy a hacer una buena, que les voy a ofrecer un buen análisis de esta película, pero específicamente en esta sesión sería de veras, pero de veras maravilloso que hubiera preguntas, que hubiera comentarios, principalmente si me hicieron, digo, si tengo la suerte de que hubieran visto la película y más, si pudieron verla en IMAX. ¿Pudieran así rapidito decirme quién pudo verla en IMAX? No one. No, Nadie. Ok. Galería Tlaquepaque. Yo no lo he visto, ni IMAX ni no IMAX. Ah, muy bien, en la Cineteca Universitaria. ¿Quién está cocinando? A ver, ese video, ¿qué onda? Aimee Barraza. En esa tenía, o sea, esta grabada, grababan antes con la, o sea, los colores, todo eso. Ok, entonces, tenemos una persona que ya vio la película, pero no en IMAX. ¿Alguien más de ustedes vio la película, pero no en IMAX? Ah, ok. En el cine. Pudieron disfrutar la música 2 veces. Marta 2 veces. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, entonces realmente no pasa nada. No pasa nada. Sí, totalmente. Si vas a el normal, me estás viendo aquí. Y si vas a IMAX, me estás viendo así. Fue hecha para IMAX, está hecha para romper barreras psicológicas implicadas por la amenaza del tamaño de las imágenes, de la cercanía. Es como muchas cosas implicó esta situación del IMAX. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Aquí lo interesante es que muchas de ustedes sí vieron la película, entonces pueden ver, digo, pueden tener como el recuento de la narrativa, lo que Nolan decidió poner antes y lo que puso después y lo que puso después. Entonces, yo quisiera antes de iniciar así con la película, platicarles algunos conceptos que en nuestra vida vemos, ay, es que cómo han cambiado las cosas, ay, esto yo nunca lo había visto de esta manera, ay, es que esta persona me mostró algo, me dio una charla o vi un reel o no sé, ahora no con los podcasts, ay, es que
nunca había visto eso de esa forma. Bueno, el que nunca hubiéramos visto eso de esa forma es porque nadie nos dijo que lo podíamos ver de esa forma. Cada generación, cada área geográfica, cada nivel socioeconómico te enseña a ver las cosas de una manera. Ayer, sin tener alguna relación directa con la clase que dimos ayer, les hice unas preguntas y bueno, las que vinieron ayer no las contesté. Les dije, a ver, les voy a dar dos frases. La primera frase es, en este mundo nunca se quemó a una bruja. En la historia de este mundo nunca se quemó a una bruja. ¿Verdadero o falso? La frase. Es falso porque, muy bien, las personas que estamos con nuestro mundo donde es una vergüenza la quema de estas personas por brujería, pues decimos, ¿de qué estás hablando? Ponte a estudiar. En cambio, en este momento de metamodernismo, de perspectiva de género y de feminismo, nunca se quemó una bruja porque las brujas no existen, ¿verdad? Lo que quemaron fueron mujeres, Eso ¿sí? diles a mis amigos. Inocentes. No sé si podemos ver que es el mismo hecho, en la misma hoguera, en la misma fecha, en la misma ciudad, etcétera, pero en un momento determinado que alguien dijo que era bruja, que eran brujas esas personas, siglo XVII, siglo XIV, siglo XVIII, etcétera, sigue en el libro, sigue que te dan una clase y te siguen diciendo, la quema de brujas, no sé, en Salem, en lo que quieras, ¿verdad? Y tú estás de acuerdo con eso. En el momento que alguien te dice, más si eres mujer o si perteneces a esa nueva perspectiva, es que no había brujas, quemaron mujeres, mujeres que seguramente eran imposibles, que para ellas era imposible defenderse. ¡Pum! Esa es una situación totalmente diferente. Otra de las frases, esta no es de si verdadero o falso, simple y sencillamente pensar cómo la sienten. Esta es la frase. En este mundo solamente existen mujeres y sus hijos. ¿Cómo sienten la frase? Sí, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, son frases, ¿no? Que, bueno, se le llama sofisma, donde es más difícil negarlo que comprobarlo. Sí, ese es un sofisma, pero el cambio es exclusivamente por una metamodernismo, que es el momento que estamos viviendo. Ya no estamos en la posmodernidad, ya le pusieron nombres los académicos europeos y estamos en el metamodernismo. ¿Cuál es la diferencia entre el posmodernismo y el metamodernismo? El metamodernismo es que ya, bienvenida, ya entendimos después de 40 años, porque la posmodernidad inició en los 80s, ya entendimos que no es verdad que la antigüedad y el presente y el tiempo presente se pueden armar en paralelo, que no es verdad que para hacer una arquitectura nueva o de vanguardia tengas que hacer todo de vidrio y fierro, pero poner una cabeza imitando arte griego gigantesca en la entrada. Están juntas, pero de alguna manera superpuestas. Ya con esta situación del gran empuje que dio ay, a nuestra humanidad la pandemia, lo que nos sucedió, ¿verdad? Hace ya 6 años, ya era imposible que no cambiáramos de época. Lo sabíamos todo el mundo, cuando se acabó la pandemia ya no podía existir un posmodernismo, pero no se le había puesto nombre. Entonces ahora se le llama metamodernismo. Ay, ya empezamos. ¿Alguien puede abrir la puerta y gritarle a alguien de la oficina? No, no te voy a sacar, no te voy a sacar. Eh,
La clase pasada logramos las 2 horas, ¿verdad? No, no tuvimos problema. Bueno, voy a seguir con los conceptos, no, no pasa nada. La idea de meta quiere decir más allá, pero no en un sentido de proximidad, porque la posmodernidad sí tiene una proximidad, es simple y sencillamente algo que está después, ¿sí? No, no, no nos dice nada. Se acabó algo, no le pusimos nombre y bueno, es posmodernidad. Pero este meta, si nos vamos realmente a raíces griegas, sí significa más allá, pero no tanto en un sentido físico, sino en un sentido total. Si quieres prender la luz y a ver si me dices qué hiciste, porque la clase está... Está flojo. Tengo que mandar a arreglar la entrada. Porque si es, y no tiene mucho. ¿Y ese fue el único? No, el nuevo. Pero el negro me dice que no se lo pongan. Es que es automático. El negro si se desconfiguró en la junta anterior. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue la última vez en los... Ahí está, ahí entró. No, es cierto, no entró. Entonces, gracias. Entonces, la próxima vez también nos vamos directo al 2. Muy bien, muchas gracias. Esta idea de metamodernidad, los jóvenes, que aquí tenemos una representante, muy, muy honrosa representante, los jóvenes simple y sencillamente, no estoy hablando de ti, sino de la generación, es porque yo a ti no te conozco, los jóvenes simple y sencillamente no pueden hacer la diferenciación. En otros tiempos, en los ochentas, pues una cantidad importante de personas que eran adultas, sí habían tomado algún tipo de clase o algún tipo de cultura. Entonces, si tú veías un edificio gigantesco, otra vez con el mismo ejemplo, con una reproducción a tamaño realmente magno de alguna cabeza, de una estatua, pensabas en Grecia, aunque fuera romana, no, no, no es importante, ¿no? Pero pensabas en aquellos espacios. Fíjese que ha cambiado tanto el mundo que ahora las personas de cierta edad, que son las que van al cine, no tienen la menor intención de no recuperar sus referentes de los videojuegos, las películas de las series, las películas de Netflix y por supuesto lo que ven en la pantalla grande. Entonces, cuando alguien te dice, ay, qué bárbaro, pues es que los barcos no eran griegos, eran vikingos, van a voltear los muchachos y van a decir, ¿cómo sabes cómo son los barcos vikingos? Bueno, pues en otros tiempos hasta sabíamos cómo se llamaban y no se les tocó que su novio usara la colonia Dracar y lo que tú quieras y mandes. Es muy especial porque, por ejemplo, la locura, porque si fue una locura fílmica, el director puede hacer lo que le da la gana. La locura de la presencia de Agamenón. Pues yo caí en la trampa, porque estaba yo enojadísima por la presencia de Agamenón y lo único que se me ocurrió fue, volteó mi hija y me dijo, ¿te gustó? Me dice, ya sé que no te gustó Agamenón, a mí sí me gustó. Le digo, no, porque faltó. Entonces dije, caí porque lo estoy, ¿cómo se llama? Comparando con un icono fílmico. Bueno, las juventudes lo que dicen es, ay, mira, el batitraje, pero armado de otra manera, ¿no? Principalmente, pues, por lo que es el caso. Entonces, cuando nosotros pensamos en una película de alguien con Óscares, con premios, con todo lo que se necesita, y además que costó 250 millones, que no es algo importante en presupuestos cinematográficos, pues lo que tenemos que ver es cada cuadro y compararlo consigo mismo, con el de antes y con el después. No podemos estarlo comparando con el libro, con la otra película, con la película anterior.
Después, cuando te juntas con la cervecita y con el vinito y con tus amigos y lo que quieras, empiezas una siguiente fase o capa. Es que yo vi algo que me gustó mucho más en vez de la forma que él decidió representarlo. Ok, pero ya son capas muchísimo más profundas que la verdad. La mayoría de las personas, por 95 pesos o no sé ni cuánto cuesta el boleto y 200 pesos de palomitas, la verdad no es su plan, no les interesa. Em, hasta hace unos días, en el mundo, como 90 millones de personas ya habían visto la Odisea. Entonces, gracias a eso, 90 millones de personas van a saber claramente que existió un Ulises, que existió una Penélope. Si esas 90 millones de personas nunca leen la Odisea, es muy probable que no les importa, ¿verdad? A 95% de las personas, no importa. Se recuperó una gran figura literaria, se recuperó. De las gentes que he estado siguiendo ahora porque están súper enojados. Pero esta generación no va a tener al Ulises de Homero, va a tener al Ulises de Nolan. Nadie hizo show con el Conde de Montecristo. Nadie, porque la belleza noquea, ¿no? Entonces nada más veías te ibas para atrás. ¿Cuál Víctor Hugo? ¿Cuál novela? ¿Cuál libro? ¿Cuál inicio? ¿Qué te importa? Entonces, ¿qué tenemos aquí la situación? Que el analizar la película de Christopher Nolan nos da la oportunidad, porque lo sabemos y lo decimos a diario y lo pensamos a diario, pero esta película nos va a dar la oportunidad de más o menos darnos cuenta cuál es el tipo de sociedad que está moviendo pues la pantalla grande, los medios, etcétera. Eh, si Nolan ya juntó 90 millones de asistentes y sí, ya pasó los 1.000 millones de dinero, pues yo sí quisiera, por favor, que nos diéramos cuenta que Spider-Man ya llegó a los 130 millones de personas. Cuando nosotros vemos esas situaciones, vemos que los números que estamos viendo tremendos para la película, pues resulta que para una realidad actual ni son tremendos, ni son récords, ni están fuera de lo previsto, etcétera. Un ejemplo de lo previsto y no lo previsto. Me puse a ver cuántos visitantes había recibido el nuevo museo del Cairo, el Museo Egipcio, de noviembre ahorita. 7 millones de personas. En mi cabecita, de aquí de mi casa, qué esfuerzo tan fenomenal, qué maravilla. Y le dije, ay, Blanca, estás a la mitad de la pregunta, haz la otra pregunta. ¿Cuál es su meta para noviembre? ¿Cuál es la meta de los directivos para el año? Llegar a los 9 millones del Louvre. El Louvre recibe 9 millones al año desde hace como 20 años. ¿Sí? Entonces veo 7 millones y en mi cabeza dice, Dios mío, mi vida, nada más para, ¿dónde tiraron los boletitos? O sea, en la cabeza 7 millones puede ser mucho, pero cuando estás hablando del mundo actual, 7 millones resulta que es nada. Te vas a las cuentas de Taylor Swift y es nada, nada, absolutamente nada. Entonces, esta metamodernidad es importante poder entender que muchas de las cosas que se consideran anacrónicas por los historiadores, pues sí, simple y sencillamente cuestión de estética y de presupuesto. Sí, 250 millones de dólares no es un presupuesto ni notable, ni excesivo, ni que ellos anduvieran así como que sobrados. Ahora, otra de las situaciones, otra de los conceptos que me gustaría que tratáramos o que recordáramos es la perspectiva de género. Fíjense que dentro de la perspectiva de género, cada vez que una mujer necesita recurrir a la magia para protegerse o para ser ella misma, está fuera de lo que
la perspectiva de género está pidiendo, las mujeres podemos solas, ¿sí? No necesitamos ser brujas, no necesitamos ser hechiceras, no necesitamos ser herederas, no necesitamos, no sé, lo que quieras. Las mujeres podemos solas. Entonces, las críticas tremendas de Circe y de Calipso, que principalmente pues ellas son las dos meras, que él las presentó como mujeres solas en islas, una muy notorio porque pues fue todo en playa, ¿verdad? Calipso, y otra no tan notorio porque llegan, pero luego avanzan y hay vegetación, hay casa de piedra y lo que quieras, ¿no? Esas dos, bueno, Circe, imagínate, está considerada la hechicera más grande de la mitología griega. ¿Por qué? Porque se considera que ella es la primera que puede manipular materia de este mundo. Las otras diosas, deidades, semidiosas, lo que quieras, algo les tocó cuando nacieron y podían volar, podían teletransportarse, podían influir en tu pensamiento, así, ¿verdad? O sea, cada una dependiendo de su función en la mitología. Pero Circe no. Circe podía manipular por poder propio la materia de este mundo. Entonces se considera que Circe, bueno, para la mitología griega, es la gran hechicera, la más importante hechicera. Y vean cómo nos la ponen. Nos la ponen como una persona que fue violada muchas veces, que le tenía pavor a los soldados, tal vez no a todos los hombres, pero a los soldados, y que su venganza sí era de hechicera, pero era simplemente volver a lo que realmente eran los hombres para ella, ¿no? Esos puercos, esos puercos. Pero la pequeñísima intervención que tiene Circe es en perspectiva de género. Ella lo único que está es exigiendo explicaciones. No está diciendo tú y el puerco y él lo está exigiendo. ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué siempre tiene que haber dolor? ¿Por qué? Entonces, y bueno, ahorita que platiquemos de Calipso, pues no se diga. Entonces, esta idea de perspectiva de género sí la tenemos que considerar, porque cuando te dicen, es que Calipso, es que Circe en un palacio, a ver, espérate, una sobreviviente de violación no necesita ser hechicera y no necesita estar adentro de un palacio ni ser dueña de todo para tener todo el derecho de vengarse. Digo, no estoy diciendo que piensen en eso correctamente, ¿verdad? Pero acuérdense la cantidad de películas que hay ahora de las chicas que fingen emborracharse para promover un tipo de violación y luego ellas son las que castigan, ¿no? Entonces, es una situación que está camine y camine y camine. Entonces, por favor, la perspectiva de género también tiene mucho que ver. ¿Cuál es la diferencia entre perspectiva de género y equidad? Digo, perdón, y feminismo. La exigencia de una equidad. En la perspectiva de género, si vas a ser igual o no igual después de que como mujer tengas todas las herramientas, eso va a depender de la sociedad, no de ti como mujer. Si se te hace justicia, si se te da oportunidad, es la sociedad, pero tú tienes que hacer, bueno, tu trabajo, ¿verdad? En el feminismo no. El feminismo reclama a la sociedad el esfuerzo constante que hacen las mujeres para poder tener poder, oportunidades y todo. ¿Cuál va a ser la más aplaudida muestra de feminismo en esta película? Es un solo diálogo, dura creo que 54 segundos. ¿Alguien pudiera animarse a decirme exactamente, exactamente, Marisa? Cuando le dice, tengo 20 años llenando este trono. Ella tenía solamente 8 meses tejiendo, 3 años con los pretendientes, pero 20 años sin rey. Deja tú sin marido, sin rey. Podía haber tenido el marido y seguir siendo sin rey, ¿verdad?
Sí, aquí lo importante es que estaba sin rey. Y cuando le dice, ni pelitos tienes en la barba, ¿qué me estás diciendo? Eso no es perspectiva de género, esa no es metamodernidad, ese es feminismo. Da la casualidad que Penélope en la historia del mundo es la que espera como virgencita a su marido. Y deshilado en la noche. Sí, Tejiendo y deshilando. Oye, viendo pasar las horas. haciendo labores propias de su género, que antes eran labores propias de su sexo. ¿Cómo que? 8 meses engañó a ellos. Eso quiere decir que 19 años con 4 meses, ella hizo todo lo que se tenía que hacer con respecto al gobierno, administración y crianza de un primogénito varón sola. Porque además el suegro, que te lo pon aquí, lo desaparecen, ¿verdad? El suegro estaba más adentro de la isla. A ver, ¿cuántas veces ustedes han oído Penélope, la reina de Ítaca? Eso es feminismo, ¿sí? No es perspectiva de género, es feminismo. A ver, 19 años con 4 meses. Y tú me estás saliendo con 8 meses que esta mujer lo único que hizo fue permanecer casta. Ay, mira, en 20 años, si hubiera tenido visitantes, pues como que liberaban la tensión, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la castidad hubiera sido una situación importante y lo ha sido por 2800 años? 2800 años de cuando se hizo realmente famosa, se hizo realmente famosos estos poemas. Historicismo, que aquí es donde se enoja todo el mundo con la película de Christopher Nolan. El historicismo tiene 4 vertientes, no las vamos a profundizar porque es otra la clase, pero a lo único que se refiere es, dentro del historicismo, cómo planteas los eventos sin que las otras gentes que estén hablando y viéndote y leyéndote y lo que quieras, te puedan desmentir. Yo no voy a venir aquí a decirles a ustedes, oigan, qué hermosura que ustedes viven aquí en Zapopan. Ay, no, 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 es que supe, ay, qué bárbaro, que estaba fundada. Apenas llegó Cortés, 1519, y aquí ya había gente. Y todas, pues sí había gente, pero no de la que tú me estás diciendo. Sí, o sea, hay cuestiones no históricas, sino historicistas, donde la persona de enfrente te va a decir, ¿por qué estás poniendo el 4 antes del 2? Tiene que ser el 1 y luego el 2, luego el 3 y no te apures, aquí tenemos tiempecito. Luego me cuentas el 4. No estés haciendo, ya saben, ¿no? Ahí este merequetengue, porque la historia va eslabonada. Este historicismo está muy, 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 muy criticado, muy, muy, muy criticado, pero al mismo tiempo increíblemente alabado. Y yo les voy a decir que, claro que yo estaba viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y criticando, ¿no? Ay, qué mal, ay, qué mal, ay, qué terrible, ay, qué hermosa música, ay, qué mal hecho. No, yo estaba así, 3 horas. En el momento que Penélope descubrió que su mayor temor eran los ejércitos de su marido, en ese momento me puse a llorar. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que descubrió? ¿Alguien se acuerda? Que ellos eran los pueblos de mar. Sí, sí. La realidad, por todo por el comercio, por todo lo bello, y que aparte qué tristeza que había una ofrenda y la ofrenda venía el mal, o sea, era la ofrenda para Atenea, y por más que ofenda,
la destrucción. Entonces, fíjense, dentro del historicismo y dentro de la metamodernidad, lo más novedoso, lo más transgresor va a ser el que Nolan puso al antihéroe, así se cataloga a Ulises dentro de la literatura, puso al antihéroe como un héroe y nos dio toda una sociedad, que es la sociedad de bronce, como los más grandes villanos de la historia. Si ustedes se van a profundidades de historia, que esa es mi materia, nosotros vamos a tener la fecha 1177, cuando la humanidad estuvo a punto de colapsar. ¿Cuándo se considera que fue la guerra de Troya? Fíjense que tuvo que ser más pegado para nosotros antes del 1200 antes de Cristo, y tenemos una situación espectacular, así maravillosa, porque cuando hace todo lo que tiene que hacer ya Ulises con Telémaco en la original, es una luna nueva para Apolo, una ceremonia, lo que quieras, una luna nueva. Y esa luna nueva era exactamente anterior a un eclipse de sol. Ese eclipse de sol ahorita está datado en el 1182. Entonces, por alguna razón, 400 años después, los griegos de la Edad de Hierro, no la de bronce, todavía recordaban un eclipse de sol y lo plasmaron en literatura. ¿Qué es lo que hicieron los nuevos estudiosos? Irse, comparar el descubrimiento de Troya, los hallazgos científicos, arqueológicos, comparar con ese eclipse de sol. Entonces tenemos 1182. Y la fecha que dan del ya el colapso total, donde ya había caído Troya, ya había caído el imperio hitita y ya había caído el imperio egipcio, los historiadores lo ponen 1177. Nolan, en una película de 100 millones de personas vistas, le dijo al mundo entero: lo que a ti te han enseñado que está haciendo bien Estados Unidos, lo que a ti te están enseñando que está haciendo bien Israel, lo que a ti te enseñaron que está haciendo bien, vamos a pensar Rusia, Ucrania, ¿no? Rusia, pues espero que te pongas, y yo creo que todas se acuerdan, la inteligencia del escenario como si fuera un confesionario. De un lado, la celosía de Penélope. Sí, es una inteligencia muy interesante. El Ulises de un lado y en la otra, y pues oyendo, ¿no? Como si fuera un confesionario. La idea de que nosotros, los héroes, resulta que somos los asesinos. No solamente masacramos hombres, mujeres y niños, sino que descalabramos el mundo al que pertenecemos, porque ellos están vivos, lo están contando. Homero vivió 400 años después y 400 años después seguían viviendo una edad oscura. Claro que cuando tú estás en esa poesía, en ese recordatorio, en esa genialidad de alguien que está cantando alguna proeza, pues lo que quieres son héroes. No le vas a estar cantando a tus nuevas generaciones: ay, por cierto, estamos súper mal ahorita, porque hace 400 años estábamos peor. Eran más malos que nosotros. No, no le vas a estar diciendo a las nuevas generaciones eso. Y pues no crean que es mucha casualidad, muchachas. 200 años después de que empezaron a circular este tipo de poesía y estas teogonías y este renacimiento de la religión de ellos, que nosotros le llamamos mitología, 200 años después, ay, pues llegó Pericles y llegó el Partenón y llegó lo que nosotros conocemos como la perfección.
¿sí? De Grecia. Entonces, la idea del historicismo, a mí sí me gustaría muchísimo que pudiéramos sentir que Nolan sí tenía claro lo que quería decirnos y nos tuvo que manejar como si fuéramos niños. No sé si han visto los reels ahora donde no, no, pero gracias a que hay TikTok, Instagram y esto y lo otro, que los muchachos 2 horas, 3 horas cada noche van a empezar a funcionar. Otra cosa interesante, Verónica, por el mundo en el que estamos viviendo es increíble. Los terapeutas, los psicoanalistas, no sé, los pseudoterapeutas la cantidad de material que están entregando en Instagram y en TikTok de las enseñanzas, de las escenas, de las acciones, cuando tienes que, el desapego, el perdón, el remordimiento. Eso, por supuesto que nunca se había puesto a pensar la gente en eso porque pues son poemas heroicos, épicos y lo que quieras, pero de 100 millones, si 10 millones aceptan que existe una enseñanza terapéutica, imagínense, 10 millones que recibieron terapia porque fueron a ver una película. Pues Sí. miren, cuando menos pensar que vieron Spider-Man y la Odisea. No, digo, cuando menos pensar que como le tocaba ir a la semana ya es ganancia. Vamos a seguir con el concepto de transliteración. Miren, transliteración es un concepto muy sencillo, muy sencillo. Nada más no, era nada más para acordarme nada más para no equivocarme. Es que es tanto lo que les tengo que decir que dije, si no me aplaco, les voy a decir bien poquito de muchas cosas. Entonces ahí puse para no irme de más. Miren, el concepto de transliteración es muy sencillo en su inicio, pero en nuestro mundo, que es un mundo muy complejo, es un poquito más avanzado. El concepto real es muy, pero muy fácil. A ver, yo hablo ruso, tú hablas español. ¿Cómo vas a escribir mi nombre con tu alfabeto? Y pues vamos a ponernos de acuerdo, porque si me lo das en tu alfabeto, pues no voy a saber pronunciarlo. Entonces, la transliteración es algo sencillísimo. ¿Cómo le hago para escribir tu idioma en mi alfabeto? Y al revés, ¿verdad? Tú con tu alfabeto, mi idioma. Es muy fácil la transliteración. Pues sí, nada más que en nuestro tiempo de globalización, donde todo mundo hablamos no sé qué tantos idiomas, y ahora con la inteligencia artificial que puedes leer cualquier cosa en el idioma que quieras, pues porque te lo están traduciendo. La transliteración es el principal problema al que se va a enfrentar cualquier estudioso de la literatura antigua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo guerra, pues para un palestino significa algo, ¿no? Para un cristero significa algo diferente, etcétera. Es la misma palabra, la podemos poner en diferentes idiomas con diferentes alfabetos, pero de ninguna manera va a tener la misma significación. Si nosotros decimos A Complicated Man, que es la traducción de Emily Wilson del primer renglón, Tell Me the Story of a Complicated Man, es la traducción del 2017. Eh, pues imagínate, si tú eres directora de teatro, si tú eres, no sé, directora de cine, si tú eres actriz, aquí está tu cue. Empieza a caracterizar. Complicated, complicada, pues, ¿qué significa? ¿Sí? En el griego moderno es politropos, en el griego moderno, de muchas formas, politropos, de muchas formas. Ok, a ver, entonces es complicated, es bien fácil pasarlo al español,
complicada. En el griego moderno es politropos, muy sencilla la etimología, muchas, no varias, muchas formas. A ver, vamos a tratar de armar algo. Sí, vamos a ver qué significa. Pues sí, nada más que este griego moderno pasó cuando menos unas 5 etapas del griego antiguo. Pero ahí les va. Cuando se cantaba la Odisea y la Ilíada, no se cantaba en griego antiguo. Se cantaba en un griego que se llamaba griego homérico. Y ese griego homérico solamente se utilizó por siglos para poesía. Entonces, aunque alguien sea experto en griego antiguo y pueda decirme la conexión de cada uno de los eslabones al griego moderno, todavía quedaría un abismo, un barranco entre lo que los de 800 antes de Cristo entendían con esa forma de expresar un poema que además tenía que ser cantado, ¿sí? Entonces, la transliteración, en este caso, cuando dice, no, es que Nolan leyó varias traducciones. Ay, tú la traes y yo la llevo. Varias traducciones en 2800 años. ¿Saben? Estamos hablando de miles, miles. ¿En qué idioma leyó Nolan sus traducciones? En inglés. ¿Cuántas de esas traducciones en inglés estaban, ¿cómo se llama? Traducidas directamente del griego? Definitivamente todas. Sí, Nolan hace su trabajo. ¿De cuál griego? Del griego del 300 antes de Cristo. ¿Ok? 500 años después que lo cantaban en las bodas. 500 años después. 900 años después de que fue la guerra de Troya. Sí me estoy explicando en la complejidad de la comprensión y de la representación. Entonces, cuando me dicen, ay, es que ellos nunca tuvieron, ¿cómo se llama? Velas rojas. Ay, ya estás, comida la película. Velas rojas. Son detalles tan insignificantes comparado con el peso del trabajo y de lo que nos regala Nolan, que si velas rojas o esta columna, vértebras en oro, ay, por favor, no me mortifique. Definitivamente no me mortifique. Son las 12 en punto. Voy a terminar corrientes filosóficas y luego vamos a dar unos minutitos para bañito, agüita, celular y tenemos galletas. Se las debo a las que están allá, que me da muchísimo gusto porque están 8 personas también viéndola. Entonces, como yo quiero que todo mundo hable, no de mi clase, sino del análisis, estoy encantada porque son muchas personas las que están aquí. Miren, corrientes filosóficas. Esto es súper sencillo, pero muy sencillo. Cada uno de nosotros vemos el mundo de una manera. Yo creo, yo no tengo hermanas, pero yo creo que las que tienen hermanas que se ponen a tomar el café y se ponen a hablar de lo que está haciendo el primo con su esposa, ¿no? Y volteas con tu hermana y ¿qué? ¿Pero en qué cabeza cabe que me estés diciendo eso? Y la otra hermana, pues más bien, ¿tú por qué estás diciendo la otra cosa? Ese que nosotros decimos, es que en gusto se rompen géneros o cada quien cuenta la historia, cómo le va en la feria, etcétera. Esas son corrientes filosóficas. Son corrientes filosóficas. Sí, puede ser existencialismo, puede ser estoicismo, puede ser idealismo, puede ser, no sé, de alguna manera, pragmatismo. Bueno, es que son muchísimas, ¿verdad? Las corrientes. El chisme va a estar muy bueno y ya al final se dan el abrazo y ya. Y que el primo haga lo que quiera, ¿verdad?
porque bueno, no podemos. Pero miren, muchachas, cuando una persona escribe, porque Nolan escribió, no nada más dirigió, él creó. En el 24 se puso a escribirla, se tardó como un año. Ahorita vamos a ver por qué se tardan tanto, pues, los escritores de películas. Tiene que decidir qué corriente filosófica va a abordar. Vamos a poner ejemplo. La maravilla es que ustedes ya vieron la película. No importa el poema, estamos hablando de la película. Si Nolan, que nunca lo hubiera hecho porque no es francés, él es inglés, si Nolan hubiera abordado un existencialismo, pues los marineros que iban con Ulises, pues se hubieran carcajeado porque salieron vivos, si ni hubieran aceptado los regaños cuando se comieron las vacas. ¿Por qué? Porque todo es un accidente. Lo mismo me hubiera podido morir ayer y de seguro voy a morir mañana. Y pues la vida es un absurdo, entonces ¿por qué tenemos que darle cuenta a los dioses? Y la. Y las participaciones, las interacciones de las personas que están en la película hubieran sido totalmente diferentes, porque hubiera habido como un descaro, ¿no? Como hubiera habido una despreocupación, si tú hubieras tenido una situación, una línea existencialista. Si tú hubieras tenido una línea estoica, nadie hubiera movido ni una ceja. Se están muriendo todos, es lo que toca. Ahí viene el monstruo. Sabíamos que iba a llegar este momento. ¿Sí? Y cada uno de los eventos es exactamente el mismo, pero la reacción hacia los eventos pues va a ser totalmente diferente, ¿sí? La corriente filosófica que yo más critico la elección de nuestro escritor director es que no abordó corriente filosófica griega. Abordó una corriente filosófica religiosa que se llama judeo-cristiana. Esa es mi principal crítica. Un griego nunca va a tener remordimiento. Va a tal grado la mitología me, eh, me valida lo que les estoy dando a ustedes, diciendo a ustedes, que dentro de la mitología tiene que existir tres seres sobrenaturales que se llaman las furias, que no te permitan dormir, comer dormir, comer o vivir, ¿verdad? Hasta que pagues el pecado que cometiste. Pero fíjense cómo, ay, Blanca, pues eso es remordimiento. No, el remordimiento es que tú estés solito contigo mismo. Y sí saben que el remordimiento literalmente viene que te muerde nuevamente. Remordimiento, es real, no es greco, el latino, bueno, es latino porque es francés. No tiene que venir un ser extra, no tienen que ser tres, que, ¿sí? Es interno, el remordimiento es interno. En la mitología griega tenían que llegar las furias y no solamente no te dejaban dormir, tampoco te dejaban comer. Entonces, fíjense cómo no es nada más la molestia, sino además pues tengo que comer, ¿no? Tengo que arreglar esta situación. Entonces, la idea judeo-cristiana, donde el soldado regresa, el soldado también es un ser humano que comete pecados, ¿verdad? Y de exceso y lo que quieras. A mí es lo que más me llama la atención, esa situación de remordimiento, 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 remordimiento. Yo, Blanca, cuando vi que estaba tan mortificado al principio, no me causó problema, porque la principal característica literaria de Ulises es el politropos. Entonces, ahorita estoy súper, pero con un dolor de corazón por las mujeres que murieron. Pero luego de que ya comí y tomé vino con Polifemo y que le gané, pues estoy muerto de la risa tan fuerte
que quiero que me amarren al mástil porque yo sí puedo. El politropos a mí no me hubiera costado ningún problema. Ahorita tiene remordimiento, ahorita extraña, ahorita ama, ahorita quiere sexo, que me encanta. ¿Saben quién es Mary Bird? Mary Bird, Bird, no Bird. Es la clasicista más famosa del mundo, es una divina. Y a todas ustedes les pido que el día que me empiece a parecer a ella, me sienten y me digan, te me peinas. Te me peinas y te apaciguas. Es hermosísima, su gran pasión es Roma, Imperio Romano, pero claro que es magnífica en cuanto a Grecia. Entonces le han estado dando, ahorita ella es superstar, pues por el momento, ¿verdad? De la película. Y en una de las entrevistas le dice, bueno, ella contesta algo que parece muy sencillo, pero bueno, pues que alguien lo diga, por favor. Dice que en cada adaptación, que han sido 2800 años de adaptación, en cada adaptación alguien le tuvo que poner algo. Algo tuvo que hacer que fuera mejor. Dentro del poema que hace 2800 años solo Dios sabe cómo se cantaba, ¿verdad? Pero el que lo volvió a cantar con algo diferente fue porque le añadió algo que significaba suma, ¿sí? Ella dice que la adaptación de Nolan no le suma, pero que sí le resta. Y le dice la joven, era una joven universitaria la que la estaba entrevistando en esa entrevista y le dice, doctora, ¿usted qué cree que le falta? Y voltea divina la Mary y le dice, sex and fun. ¿Sí? Porque la Odisea con este polimorfo es sexo. Un año completo vivió la habitación de Circe, no en el palacio, en la recámara, en la cama con Circe, un año entero. Y con Calipso estuvo 7 años, 7 años. Y van a estar comiendo pescadito en esta, como dice, todas ustedes ya me han oído mucho cuando llegó embarazada a una persona que le ayudaba a mi suegra y le dijo, ay, Perenganita, pero si nada más te fuiste 2 semanas al rancho. Ay, ustedes las rotas, lo único que quieren es trabajo, trabajo y nada de diversión. Entonces, la clasicista, pues claro que tenía clarísimo que si tú estás divirtiendo invitados de cena, como sucedía hace 2800 años, pues claro que vas a tener que hablar de sexo en un mundo donde el sexo era parte integral, no era de que, ay, es que parecen animales, no, eran animales. Hace 2800 años el sexo era una situación como perros, como vacas, como lo que quieran. No sé qué animales conozcan ustedes que tengan relaciones sexuales, pero ahí ustedes escojan el ejemplo. Entonces, la idea esta situación de cuál corriente filosófica eligió, ya para dejarlas descansar unos minutitos. Sí quisiera decirles, pues algo muy fuerte de mi parte, pero bueno, es mi clase, ¿verdad? Ni modo. Yo creo que la corriente filosófica que eligió Christopher Nolan fue Hollywood. Sí, esa fue la corriente filosófica que eligió. Eligió que fuera un héroe que solo peleó con los pretendientes y solo le ganó. Y con 2 flechas y una lanza siguió caminando rumbo a su Penélope. Y el más absurdo final, porque pues la verdad ni siquiera si hubiera sido una historia de nuestro tiempo hubiera sido lógica, la idea de que dejaran a Telémaco como, digo, que mataran, ¿verdad? Y Telémaco ahí y que se fuera ellos en el mar al oeste, como si fueran amores de nuestros tiempos, los amores de hace 3200 años. Eran amores inexistentes, eran compromisos familiares, eran convenios de políticos, eran ambiciones para la dinastía, ¿no? Para la sangre. Ya veo yo, y con esto termino, ya veo yo, bueno,
mucha gente sí me conoce y van a decir, bueno, se está proyectando Blanca. Sí, muchos de los análisis pues implican tu propia forma de ver el mundo, ¿no? Pero ya me puedo imaginar a Penélope dejando al muchachito de 20, Sin pelos. sin pelos todavía, gobernando en una isla después de que mataron y escondieron los cadáveres de cuando menos, según los estudiosos, 83 pretendientes. Telémaco, ya te lavamos aquí el asunto. Espero que te vaya bien. Ahí te la llevas. Por cierto, los dioses dijeron que ya se apaciguaran todos. Eso dice la Odisea. Y en la Odisea dice eso porque Laertes, el papá de Ulises, mata al papá de Antínoe. El más bueno mata al más malo, por decir algo. No, no hay buenos y malos en este mundo, no, pero bueno. Y luego ya llega una intervención divina y se apacigua. Y para que más les guste, en la Odisea, Hermes, que vio que claro que no se iba a arreglar y que ya Ulises se merecía un descanso, engaña a las almas de esos asesinados, los engaña y los lleva al inframundo para que dejaran de buscar venganza. En la Odisea, que es perfecta. En esta, que bueno, en broma les digo, corriente filosófica llamada Hollywood, se tuvo que quedar el muchacho con la muchacha. Por favor. Y además solos. Yo creo que les estorbaba el muchacho de 20 años. De todo lo que no habían hecho. ¿Sí? Sexo. Les voy a decir algo, y no se burlen de mí, no se burlen de mí porque, y ni de mi marido. Yo tengo 64, mi marido tiene 69 y la verdad, pues muchísimos años de casados. Entonces, él como velerista quiere irse a Tahití, quién sabe qué tantos meses se tienen que velerear. Y él se la pasa bromeando de que las tahitianas ya le dijeron que son muy amistosas y que las tahitianas a lo mejor pues hay alguna como las que le tocaron a Gauguin, que ya saben, pues unión libre y lo que sea. Pero bueno, no crean que hay problema con esa situación, ¿verdad? Pero se la pasa diciendo. Y en una de las veces, en una comida, estaba un sacerdote de los amigos de la comida. Y estaba, es maravilloso amigo, y siguió la plática así tranquilo. Y en un minutito que se quedó en silencio, la mesa, le dice el sacerdote a mi esposo, que estaban así, le dice, oye, Alfonso, pues si la motivación son las tahitianas, pues como que ya ocupa. Si va a los 75, pues por más amistosas que fueran las tahitianas, ve tú a saber. Entonces, es chistosa esa situación de cómo definen las no sexualidades de personas que podían haber tenido 40 años de edad. Penélope podía haber tenido 38 años de edad, todos listos como el Dalai Lama. Y cuando el otro se fue porque extrañaba a Penélope, no porque le hubiera faltado algo. Entonces, esas situaciones, a mí, yo sí considero que faltó una profundidad en cuanto a la corriente filosófica que elige el creador del personaje principal. Y sí considero que él le ganó y por lo visto fue una magnífica elección porque ya pasó el billón de dólares de recaudación. Por lo visto fue una magnífica decisión el que definiera que Hollywood era el que iba a marcar las... Y vivieron felices para siempre, por favor, ¿sí? Entonces, una pequeña, ¿cómo se llama? Pausa, para que todo el mundo pueda ir al bañito,
Pero, pues, a hablar, a platicar, ¿qué me dicen? Las personas que están allá, me da mucho gusto que estén ahí y los micrófonos que se abran, ¿eh? Por favor. Gracias, Blanca. ¿Me pueden decir sus nombres? Emilia. Lucy. Ah, Lucy Reyes. No, no, Reyes, Reyes. Ya la conozco. ¿Cómo te va? Muy bien, muy, pero muy, muy bien. Ah, con mucho gusto. Está 1500, pero sin prisas, ¿eh? Sin prisas. Muchas gracias. No seas malita, te apuntas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Qué bueno. No hay prisa, de ningún tipo no hay prisa. Tenemos las 5 sesiones para, tú tranquila. ¿Es tu hija? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está becada. Sí, con mucho gusto. La cara todos los días. Por supuesto que hay más. Acá está. Tu cumple. ¿Viajaron juntas, Alma? Ah, cuando estuvimos. Sí, cómo no. Has tenido mucho trabajo. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde va a vivir? Ah, qué bueno. Aquí se quede tú, pues, año, pero ya empezamos con la otra. Le digo que cuando pues yo me casé dio nada que ver con lo que ahorita se usa. Ay, sí. Qué bueno. Está divino. Divino, divino, divino. El mono. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí vamos, me faltan 2 personitas. Si tienen preguntas, por favor, estoy a sus órdenes, las personas que están con Zoom. ¿Cómo están, Itza? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Blanca, y pues yo sigo súper emocionada con el concierto de la Rosalía. Qué bárbaro. Todo lo que hace, ¿no? Pero fuiste. No, Ah, por la idea. yo la criticaron terrible, porque la otra ya no cantaba, y no sé qué. Entonces me empecé a... Están con el tema de Rosalía. Sí. ¿Qué niña tan talentosa? Uf. Yo, ¿Y su hermana? La Pili. La Pili. ¿Pero estás bien? Ya habló, ya habló. Sí, bueno, pues es como el TikTok, la gente se mete a investigar y que tiene tanta información tan interesante, Sí. porque vi a una chava que venía indignada, decía que qué falta de respeto a la iglesia, que porque se le Ah, ah, la cruz, ajá. pero que Sí. dices tú, sí. Dices, es que porque no escuché, o sea, eso es muy, o sea, habla, tiene muchísimos seguidores. Entonces, no critiques tanto por investigar cuando tienes ahorita Tanta posibilidad. Sí. Ahora, pues, bueno, muchas de ustedes ya han estado en clases conmigo, pero fíjese que a mí muy, 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 muy chica,
me enseñó muy rápidamente mi papá esto que dices. Yo creo que yo estaba como en quinto de primaria y me dice mi papá, a ver, ven, te voy a hacer una pregunta que a mí me la hizo mi mamá, sabrás cuándo, ¿no? Mi papá ya falleció. Y yo estaba como en quinto y me dice, mira, cuentan que en una batalla, en una guerra, llegó un sacerdote, pues para ver si había alguien vivo todavía y poder darles sus últimos, pues no sé, auxilios y los santos óleos. Entonces vio a uno que estaba muy, muy mal y se acercó y le ofreció el crucifijo y volteó la cara. Y bueno, pues ahí quedó, como quiera lo bendijo, lo que sea, se movió un poco y otro que estaba moribundo le acercó el crucifijo y rápido se acercó a besarlo. Entonces me dijo, a ver, me decían chiquis a mí, a ver chiquis, ¿quién se fue al cielo? Pues yo estaba en quinto de primaria. Entonces le dije, pues papá, pues no está ni la pregunta, pues no está ni difícil, pues el que besó la cruz. Y me dice, fíjate que el que retiró la cara era de vergüenza porque él estaba haciendo su examen de conciencia porque sabía que ya iba a fallecer. Y el otro, que estaba tan desesperado por no morir, vio que era metálico el crucifijo y tenía tanta sed que quiso sentir el frescor de la cruz. ¿Sí? Entonces yo estaba en quinto cuando mi papá me dijo, las apariencias totalmente. Entonces, cuando alguien me dice, ay, es que la Rosalía cantó en una cruz, sí, nada más que casualmente cantó exactamente debajo de lo que pudiera ser la cúpula. No estaba en el espacio, o sea, ella hasta en eso se fijó. Eh, Bueno, fíjate que sí hay una situación porque ella se disfraza de virgen y le canta a Cristo y yo sí entiendo que se enoje alguien, pero no puedo entender que se enojen con la creadora. Porque, bueno, Pero ella cumple 33 y ahorita está clavada con Cristo y sus 33. Y, y Madonna, sí, era un clip, era un video, ¿no? Al que pasara. Sí, es, ¿lo censuraron? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Pues por eso, ¿se acuerdan que moví la explicación de la inauguración de las Olimpiadas? Por eso di esas clases y todas las di gratis y todo, porque decía, pues, pues, ¿por qué vas a estar con que es que es el anticristo? Espérate, hay gente que ni le importa, hay gente que sí le importa, hay gente que no es su referente. Sí. Nos pregunta Verdad, un segundo, por favor. Sí. O sea, en Ah, todo momento. Ya, yo nunca vi a eso. a Calipso. Y todo como era. No, no me gustó. Sí. Y todo es lo peor que la peli. De ella, porque a mí ella en lo personal me encanta. Bueno, Me encanta. Es hermosa. Vamos a hacer Es una hermosa. de Qué buena actriz. Exacto. Eso quería como que ya. Les recuerdo que en el 2026 no se pueden usar diminutivos. No se puede decir negrito, cieguita, morenito, feíta. Bonita sí. Cena de negros, negra, negra, porque ella es keniana. Ella no es afroamericana, ella es negra, porque peor porque es esclavitud.
totalmente. No se le, en los kinders no se le puede. El negrito es nito, ya no puede ser, sí, ya no puede ser negro. Sí, lo que pasa es que es bien chistoso las situaciones. El decirle negrito a un negro, decirle morenito a un moreno, o decirme blanquita a mí, para mucha gente es una ridiculez. Y yo tengo años exigiendo que me digan blanca y todavía hay gente que se amacha y me dice blanquita. Son situaciones de minimización, son situaciones de infantilismo, haces infante al que está, al negrito, porque pues es que como, pues pobrecito, ¿verdad? Al cieguito, pues pobrecito. Yo nunca he visto que le digan a Elon Musk el riquito, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, bueno, te dicen, pero mira, vamos a seguir con esto. Si te dicen, oye, güerita, y eres mexicana, güerita es, ay, me vio güerita, ay, me vio güera. Pero ¿qué tal si te dicen, oye, doñita, cuando tú quieres ser la joven del mercado y te dicen, oye, doñita, ah, qué casualidad que no suena a güerita. No sé, o sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, sí, no, todos somos hermanos y mexicanos. Bueno, es que empezaron a hablar de las caracterizaciones. Entonces, miren, me voy a ir rapidito con estas, ¿cómo se llama? Características para que podamos notar la dificultad de la película, la dificultad técnica y que podamos realmente, pues, dimensionar fílmicamente dentro de la historia del cine, pues, qué significa esta película. Christopher Nolan es londinense, nació en 1970 y él se considera director, guionista y productor. Y él tiene doble nacionalidad. Entonces, cuando les dije que la corriente filosófica con toda falta de respeto, era hollywoodense, no me equivoqué, no es londinense al 100%, o sea, él tiene su doble personalidad, su doble nacionalidad. No, discúlpenme, no, perdónenme, me equivoqué, doble nacionalidad, perdón. Él va a tener películas que muy seguramente han visto ustedes y hasta que Christopher Nolan ya es parte de nuestro diario, pues ya vamos a poder saber que él fue el director. En la mayoría de los ambientes no cinéfilos, las películas muy equivocadamente les regalamos la propiedad de las películas a los actores. ¿Ya viste esta de Meryl Streep? ¿Ya viste esta de Christian Bale? Digo, yo no sé, por decir cualquier cosa. Ellos son intérpretes. Las películas son de los directores, ni siquiera del escritor del script. No. El script es como la roca de donde va a surgir un diamante que es la película, ¿sí? Por ejemplo, Memento, Insomnia, estoy segura que ya la vieron, pero bueno, son de hace 26 años. En el 2008 ganó su primer billón de dólares, 2008. Y ahí fue donde él pudo empezar a tener grandes libertades y su esposa se volvió la productora de sus, bueno, pues sí, de sus películas. Vamos a tener Inception, que ya saben, y me van a decir, ah, la de Leonardo. Sí, ahí actuaba este Leonardo. Y vamos a tener las otras que pueden notar que son increíblemente taquilleras, banales, superficiales, pero vamos a tener también Dunkerque y Oppenheimer, que han abierto una cantidad de preguntas y una cantidad de nuevas formas de ver, pues, esas situaciones, esos eventos históricos, pero vistos de otra manera, unas muy humanos y otros, bueno, muy críticos. Él personalmente dijo que tendría unos 5 o 6 años la primera vez que supo de Odiseo. Y también dijo, antes de que los críticos dijeran, que sus personajes siempre son Odiseo,
Por eso es la burla de Matt Damon. Siempre quiere regresar a su casa. Interestelar y en Dunkerque, o sea, siempre quiere. Era una broma, pero digo, es un meme, lo que quieras. Pero él sí lo dijo en alguna de las entrevistas. Desde los 5 años yo ya supe que existía Odiseo y no puede ser casualidad, no tienes que ser psiquiatra para darte cuenta que mis personajes pues siempre son un hombre o son un varón que está buscando su regreso a casa. La Odisea es una película épica de acción mítica que se filmará o que se filmó, esto fue lo que el anuncio en los medios, que se filmó en 91 locaciones, ahorita lo vamos, digo, perdón, 91 días en locaciones de todo el mundo. Sí, maravilloso, maravilloso. La película te tiene que entretener, te tiene que asombrar, te tiene que gustar, ¿sí? No, 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 las películas no es catecismo, ¿sí? Tú vas a otra cosa, ¿no? Cuando vas al cine. Vámonos. Y si no, pues lees tú. Claro, y si quieres conocer a Luces de Homero, pues lee la Odisea de Homero. O sea, es que es todo totalmente recibir cada cosa. ¿Quieres algo totalmente respetuoso de la religión? Esta chica que comentaba Silvia, pues no vayas a espectáculos modernos, ¿no? O sea, es también tú cuidarte, ¿no? También tú tener un cierto cuidado. Y criterio también, ¿no? De aceptación y apertura, porque pues. Nos dicen que tenemos que tener criterio y apertura porque cada año que pasa nos alejamos más de los creadores. No, pues no, la crianza que tenemos no quiere decir que nos van a dar apertura mental. La apertura mental es algo que tienes que buscar a pesar de tu crianza, ¿no? A pesar de tu crianza. Sí está escrita y dirigida por Christopher Nolan y como les dije, pues el dinero era de ellos, entonces maravilloso, ¿no? Le metieron creo que 300 millones y más o menos para quedar tablas después de mercadotecnia, porque una cosa es la película y otra cosa es el esfuerzo, tendrían que haber ganado entre 650 y 700 millones. Así de cara es una película. Si tú le metes 200, pues tienes que tener otros 200 para poder lanzarla. En este caso le metieron 250 y fueron como 300 millones de propaganda. ¿Ok? Que lo hicieron bien. Lo hicieron muy bien, muchachas. Un año antes, chicuelas que están por allá, un año antes se hizo una preventa por primera vez en la historia del cine. Y en esa preventa, en 24 horas, se hizo un sold out de 22 ciudades en Estados Unidos. Eso es el resultado de 300 millones o 250 millones de dólares en propagandas, permisos y, bueno, todo lo que quieran. ¿Qué es una película épica? Una película épica sí es un género cinematográfico de producciones fílmicas con una temática grandiosa. Entonces, una agua para chocolate, pues no es temática grandiosa, pues es cotidiana, etcétera, ¿verdad? Normalmente son de larga duración. Si tú te vas a Ben-Hur, si tú te vas a la Odisea, son de larga duración. ¿Por qué? Porque el público aceptó que las películas épicas duraran mucho. Sí, es una situación que se hizo desde los 40 o desde los 50. Centra su trama en los actos heroicos del protagonista o de su grupo. Entonces, si tú te vas a Dunkerque, pues vamos a ver que estás hablando de cuadrillas, de grupos, ¿verdad? No sé, el soldado Ryan, pues estás hablando de grupos. O sea, no tiene que ser solamente un héroe. En el caso de Ulises, de Nolan, y de Ulises, de lo que nosotros decimos que se cantaba en los tiempos de Homero, es algo espectacular. Ahí les va. No se enojen conmigo. Ulises va a ser el primer personaje no histórico, antiheroico de la literatura. Porque cuando Ulises le contó a los feacios, no a Calipso. A Calipso no tenía tiempo para contarle cosas.
Cuando Ulises le contó a los feacios su recorrido, no había un solo sobreviviente para negar, ¿sí? ¿O afirmas? O afirmar. Eso normalmente no nos ponemos a ver porque dices, bueno, pues es que es un libro. Sí, nada más que la situación es que este poema surgió de algo que se suponía que había sucedido 400 años antes. Es como si nosotros empezáramos a contar todo lo que hizo Miguel Hidalgo desde Guanajuato hasta Chihuahua y se encontró centauros, unicornios y esto y lo otro y lo demás. ¿Qué nos va a decir los dos que andaban caminando y que luego los, ya saben, ¿no? Los fusilaban, pues los otros van a decir, ya, ¿cómo? ¿Ya qué obras? O sea, no, es que me azotaron y se me salieron las costillas y yo seguí caminando. Y los otros dos, pues si nosotros íbamos caminando contigo, no se puede. La idea de que haya sucedido sin testigos es genial, es única, es maravillosa. Y eso sucedió porque este poema entretenía a borrachos, entretenía a invitados de bodas que podían estar 3 o 7 días tomando y comiendo. Estos poemas entretenían a los regimientos, bueno, no regimientos, no existían regimientos, pero a los grupos de soldados que ya podían estar sentados o en la fogata o lo que quieras, comiendo y bebiendo, ¿sí? Entonces, la idea de que todo es mentira es maravillosa. Es de las cosas más novedosas de esta obra de hace 2800 años. Cuando Nolan pensó en que iba a haber mucha gente que conocemos, llamamos la Odisea y nos la sabemos de memoria, sentado, se dirigió a nosotros y nos dijo, ya pagaste tu boleto, te voy a dar chancita. Y uno de los muchachitos, que es transgender, el actor, el jovencito que muere cuando ya recogen el caballo, le dice, entrega esto y si puedes decir algo más a mi padre, si no se llama el muchacho, el personaje, y si le puedes decir algo más para gloria de mi nombre, te lo voy a agradecer. Desde ese momento, Nolan nos recordó a los que estábamos sentados ahí, todo es mentira, mi querida y mi querido, todo es mentira. No es que sea literatura, porque todo lo que sale de un libro es literatura, pero hay literatura como La Guerra y la Paz, ¿sí? Rusa, el libro ruso, que no está queriendo contar mentiras, está queriendo retratar realidades. No sucedió, no, pero eso no quiere decir que sea mentira. No sé si me estoy explicando la diferencia, ¿ok? Entonces, por favor, esta situación del héroe, pues por eso se le llama antihéroe, porque él es el único que dijo que había ganado a Polifemo y él es el único que dijo que le había ganado a no sé quién ya la... Él es el único que llegó y pudo inventar lo que le dio la gana. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? Qué bueno. 2024, ya lo habíamos dicho, empezó con todo la planificación y esta planificación es muy compleja, realmente compleja. Tenemos un tratamiento cinematográfico, rapidito, documento narrativo, es como la historia de una forma continua. La película no se metió en problemas porque puede utilizar la técnica de los flashbacks. Entonces, la narrativa era así y de repente nosotros nos dábamos cuenta perfectamente que no había cambiado ni el lugar ni el momento, nada, pero que alguien estaba acordando de algo, ¿no? Esos flashbacks son una técnica muy barata para darnos información
a los asistentes. Eso no tiene ningún chiste, no es una genialidad, no es nada. Pero bueno, es una técnica que existe tanto en literatura como en cine. Después de que hace la idea del recorrido, así como la narrativa, tiene que ponerse ahora sí, realmente, a ordenar las escenas, porque pues cada escena va a implicar quién va a estar adentro, quién va a estar afuera, cuándo se movieron. Si apenas estabas en las escaleras, pues en la siguiente escena, pues no puedes estar ya en el barco, o sea, cosas por el estilo. Y por último, lo que realmente es lo que hace la película, el guión cinematográfico. Expone el contenido, define la historia y la estructura narrativa. Esto es, bueno, es el pilar fundamental. Y aquí sí, todos los detalles, interiores, exteriores, día, noche, los diálogos, qué relación tienes, qué le vas a decir al pobre actor o a la pobre actriz que está sintiendo. Porque imagínate, tú le das un papel con palabritas, pero pues, oiga, ¿y usted qué quiere que sienta? Estoy rabiosa, estoy decepcionada, estoy celosa, estoy motivada. Son las mismas palabras, pero pues usted me tiene que decir qué es lo que quiere. Entonces, en esta situación ya se le tiene que armar un poquito la fuerza de lo que va a estar sucediendo adentro. Y por último, y esto me encanta, es el guión literario, porque en el guión literario ya va a implicar poesía visual. ¿Sí? El que todo sea celeste, el que todo sea lejos, el que todo sea close-up, el que haya rojos, el que nunca haya rojo, etcétera, ¿sí? Esa poesía visual tiene que estar directamente relacionado con todo lo que ya se supone que se sabe. La escena, la narración, las emociones y todo. Este guión literario es el que le da problemas a los técnicos. Porque una cosa es que yo quiero que todo esté en el aire y otra cosa es que el pobre técnico pueda poner a todo un ejército volando, ¿verdad? Entonces, se tardan un año, pero no se tardan un año en crear los diálogos. Se tardan un año en poder crear realmente el proyecto que ya va a estar entregándose al equipo. El guión gráfico ya no tiene que estar el director incluido, ya se tiene al equipo para que haga como si fuera cómic. Imagínate una película de 173 minutos hecha cómic. Son trabajos y trabajos y trabajos y trabajos. Ya les comenté esta situación de que él estudió varias y él mismo dijo que se basó mucho más en la última de Emily Wilson. Quisiera, por favor, pues cosas como que a veces ni nos damos cuenta. Homero no escribió la Odisea. Homero cantaba la Odisea. Y podemos pensar que se le regaló el honor de ponerle nombre a un genio, porque no sabemos, no tenemos idea cómo estaba el asunto. Ya lo hicimos ciego, ya lo hicimos que nació en tal parte, ya lo hicimos que al principio sí veía y luego no, ya lo hicimos que era esclavo y que lo rescataron. Se arma, porque nosotros no sabemos vivir sin historia, sin inventar, sin drama, no lo sabemos. Pero no se me enojen, por cierto, ni siquiera sabemos si Homero es real, ¿sí? No tenemos idea realmente quién fue ese Aedo influencer que hiciera que los demás Aedos ya no quisieran cambiar el poema. No lo sabemos. ¿Cambia en algo nuestra clase? En nada, absolutamente nada. Sí quisiera comentarles que lo que se cantaba en el 8 antes de Cristo, pues ya se empezó a escribir en el 6 antes de Cristo, porque ya existía la posibilidad de todo, de tinta, de papel, de gente que sabía escribir, de gente que sabía leer, etcétera. Nada más que, por favor, les puse este ejemplito porque somos, pues, hablamos castellano mexicano. La lengua de Homero era tan antigua para Platón en el siglo IV antes de Cristo
como el español del Cantar del Mío Cid para nosotros cuando nos lo ponen en secundaria o en prepa. ¿Sí se acuerdan que decías tú? Pues, ¿qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya se acordaban de un verso del Cantar del Mío Cid. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aún en el mundo griego se tenía que reelaborar el poema, porque ya no estabas en el mundo de 400 años, de 200 años antes, y ya nos hablabas el mismo idioma. De la misma manera que nosotros tendríamos que reelaborar el miocid, ¿verdad? Para poder decir que sí lo estamos, pues, entendiendo o disfrutando. Eh, Entre el siglo III antes de Cristo, que es cuando Alejandro Magno y el mundo helenístico, más o menos hasta el siglo III después de Cristo, las personas todavía amaban la idea de que tenían algo antiguo, todavía lo sentían como algo valioso. Entonces, cuando lo transcribían como el antiguo, pero ponían como editorial por Rúa notas y notas y notas y comentarios y comentarios y comentarios, porque ya estaba tan alejado, y no todos somos Platón, ¿verdad? Ya estaba tan alejado que sí se necesitaba poner notas para poder adelantar, ¿no? En lo que era pues, acercamiento a un poema. Ahora, esto a mí me fascina porque, ay, yo hubiera hecho lo mismo porque así como que me da el toque y no sé cómo pararlo. Fíjese que jamás debió de haber sido cantado en 24 cantos o rapsodias. Nunca. Ni modo que les dijera, vaya por su sandwichito, vaya por sus nachos, porque hay intermedio. Pues el aedo, a como podía, empezaba y terminaba. Si se tardaba 2, 3 días, pues ahí estaba sentado y le llevaban de comer y a ver cómo le hacía, etcétera. Los famosos 24 cantos, tanto de la Ilíada, o rapsodias, tanto de la Ilíada o la Odisea, fue algún neurótico académico de la Biblioteca de Alejandría. Pero qué buena idea. Ay, sí, sí. Pero la pregunta es, ay, Blanca, todo lo que me estás diciendo de que qué bonito que lo pusieron en 24 porque es el número de letras del alfabeto, pues también tenían números, podían haberlo de hecho del 1 a 24. Pues sí, pero no era Pitágoras, era biblioteca, Mandenita. Sí, es un equipo. Sí, ese es un equipo y de seguro se tardó unos 100 años en que ya la gente dijera, esta es la mera mera. Y la situación, eh, eh, sí, porque hasta nombres tenemos, mira, Zenódoto de Efeso, Aristófanes de Bizancio, Astitarco de Samotracia, van a ser de los más importantes organizadores o reorganizadores de los poemas, tanto la Ilíada como la Odisea. Pero ¿por qué le tenemos que agradecer a estas personas que lo hayan hecho como equipo? No hay que enojarnos pensando, ¿cuánto le pusieron? ¿Cuánto le quitaron? Nunca lo vamos a saber. Pero sí les quiero decir que gracias a ellos sabemos de la Ilíada y la Odisea porque ya se podía transcribir por pedazos. Tú le pagabas al alumno 1 el canto 1 y al alumno 15 el canto 15 y cada quien lo transcribía. Entonces te costaba una moneda y al final de cuentas, pues tú ya podías venderlo, ¿sí? Entonces, y cuando se los querían aprender, pues claro que empezaban por núcleos de acción. El canto 1, el canto 2, el canto 3, por ejemplo, los primeros cuatro cantos son específicamente de Telémaco y se llama telemaquía. Entonces, las personas podían decir, dependiendo de la edad o del grado de estudios, bueno, me voy a aprender de memoria, pues la telemaquía, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. Ese tipo de separación en acción es maravilloso y se lo debemos a Alejandría, bueno, a los eruditos de Alejandría. Ahora, ¿qué tan difícil era? Pues miren, la Ilíada tiene 15.693 renglones, la Odisea tiene 12.110 renglones, el mío sí tiene 3.700 y nos caía regordo leerlo, ¿sí? Entonces, el que haya permanecido con esta extensión también es otra prueba de su valor. Para las que nos gusta leer, es bien fácil decir, está buenísimo el libro, pero le puedo quitar en la tercera parte de las páginas. ¿A poco no nos ha pasado?
Imagínense, después de 2300 años, las personas dicen, ¿y cuál renglón le quito? Porque ya está tan perfecta, tan filtrada, tan armada, que cuál renglón le quito. Y ahí es donde está mi principal problema con la Odisea de Nolan. Es mi principal problema. No porque quiero a mi Homero, no. Los, si yo pongo en orden de tiempo los 24 cantos, esto es lo que sucede, esto aquí. Ulises está en Troya, luego cae Troya, luego hace todo esto, luego le dicen a Calipso los dioses que lo tiene que dejar ir, luego se naufraga con los feacios y luego los feacios le hacen el favor y lo entregan en Ithaca. Esto es esto es lo que el poema quiere decir. Yo lo he leído 1000 veces, no hay un solo error, no hay un solo error, una cosa que digas, cuando no jalaba, metían un dios. Entonces, pues ya no hay error, ¿no? El dios hizo, o la diosa, pues hizo lo que tenía que hacer. Es impecable las 24. Nosotros vamos a tener que nuestro querido Nolan decidió que Calipso era la terapeuta le estaba dando terapia, ¿no? A este. Y decidió darle loto, que ni siquiera es geográficamente, ni siquiera es en el mismo lugar, se llaman lotófagos los que le dan el loto. Eh, ¿Por qué le vas a contar a tu amante? ¿Por qué no te vas a acordar de las cosas? El Odisea no tomó el loto, por eso pudo rescatar a los que sí habían tomado el loto. O sea, lo que yo critico es porque se me hace absurdo. ¿Por qué le va a estar dando para que olvide si lo que quiere es que recuerde? Recuerda, Ulises, recuerda. Ah, por cierto, aquí está tu medicina. Esas son las cosas que yo critico de la película. La forma en que ¿cómo se llama? El poema se explica, pues es genial porque está desfasado. Primero te dice lo que estaba sucediendo en Ítaca, al mismo tiempo te dice lo último que está pasando con Ulises, y los mismos 9 u 11 días son lo que pasa Telémaco y pasa Ulises para que se puedan juntar en la isla. Entonces, literariamente es perfecta. Mande. Claro. No, 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 no. No, no, no. Dime. Es el mismo. Ah, ¿por qué se le llamaba así? Porque yo soy blanca, pero también soy chiquis. Su nombre es Ulises Odiseo. Nombre compuesto. No, no es nombre compuesto. Normalmente los griegos, los romanos, nosotros, los mayas, los aztecas, tienen dos nombres. El que tuvo que haber sido dado por su familia, lo que quieras, y el que en algún momento se le otorgó. Entonces, aquí en México, les aseguro que alguna vez han tenido un pariente, un amigo o alguien, el Pifas, el Tuercas, el Mojorongo. Es como un apodo. La situación de ellos, que eran héroes, es que estos apodos implicaban cierta alcurnia. No le decían el llanta negra, ¿no? O sea, a latino, por ejemplo. No. Muy bien, no. Ulises es Odiseo. Y el libro que habla de él solamente se le llama Odisea, porque habla de Odiseo, Ulises, el rey de Ítaca. Esa es la razón. La Ilíada se llama Ilíada porque habla de la guerra de Troya, que es Ilión. Entonces, Troya es Ilión, Ulises es Odiseo, y estamos hablando del mismo momento de los... No, no.
Ulises es Odiseo. De- sí, sí, en la película dos veces. Odysseus y Ulises. Muy bien, muy bien. Ah, decidió no. Y en el libro, Ajá. U Odiseo, dependiendo de la traducción. Ajá. Sí, sí. Porque las dos, sí. Es como si me dijeran, ¿por qué hay gente que le dice Siddhartha a Buda? Yo creo que ya con eso quedamos con el ejemplo, ¿no? Entonces puede haber toda una película de la biografía del Buda y nadie va a querer decirle Siddhartha, pero es el Buda. Ajá. Entonces Ulises es Odiseo, Troya es Ilión, no sé, Agamenón y Menelao son los Atridas, y bueno, así, ¿no? Como esto. No sé si me estoy explicando muy bien. lo mismo o me llegaba a ser y porque había hola, como yo lo vi ayer, Sí, nunca lo llamó. decidió, pues mira, o tal vez porque la situación era, ¿para qué meto más ruido? De por sí ya estoy metiendo vértebras de oro, pues, o sea, pudo haber sido una decisión. Sí, Odysseus. Sí, tienes razón, tienes razón. El, ah, cuando ya pasó ya es la una. Cuando ya pasó del griego a los diferentes idiomas, nosotros vamos a tener que, extrañamente, no había imprentas importantes en la Grecia del siglo XIV, del siglo XV, entonces las primeras impresiones en griego fueron en otros países, pero seguía siendo el idioma. Luego ya empezaron las adaptaciones a partir del siglo XVI y tenemos al francés, al italiano, al español. Las diferentes, los más importantes son del siglo XVIII, Chapman, Pope y Cowper. Yo a estas tres nunca los he leído, nunca los he leído. Pero vamos a tener a Samuel Butler. Este traductor es fabuloso y es el que hizo accesible al inglés y ya tiene 126 años. Nada más que los otros, Latimore, Fitzgerald y Fagles, van a luchar con el traductor anterior. No van a luchar con el texto, sino van a decir, esto no me gusta lo que hizo Perengano y yo voy a hacer lo otro. Y eso sí nos va a traer, pues, divergencias muy importantes, a veces muy poéticas, a veces, bueno, son muy diferentes. El señor Samuel Butler era reconocido por sus bromas, por su sarcasmo, por su ironía. Él es el que hizo la famosísima y aceptadísima traducción de la Odisea en 1900, en el año de 1900. Nada más que cuando estaba investigue, prepare. No van a creer que sacó un pequeño librito donde decía que la Odisea la había escrito una muchacha de una ciudad en Trapani, en la isla de Sicilia. Por supuesto que los académicos, como los académicos contra Nolan, ahorita, los académicos de finales del siglo XIX contra Butler. Nada más que esta idea originó una avalancha de turismo a Sicilia. Y con la traducción en mano, así, no de Butler, del otro, lo que quieras, con traducción en mano, ahí está el puerto que está diciendo aquí. Aquí está el que está que, aquí está lo que quieras. Fue una broma, sí, fue una situación, pero hay libros muy lindos y les recomiendo, ahora ya que se apacigüen los tiempos, si quieren leer La hija de Homero de Robert Graves. Y también hay otra, una peliculita, ¿no? Que se llama Nausicaa. Ahí la pueden como que notar. Ahora, ¿qué tiene que ver Emily Wilson con todo esto de Christopher Nolan?
no hubiera tenido que ver nada si no hubiera dicho públicamente en una entrevista Nolan que él había preferido la traducción de esta mujer. Esta mujer ya era muy famosa en círculos académicos porque es mujer. Si quisiera, por favor, decirles algo. Dentro de perspectiva de género y dentro de feminismo, es una ofensa, es un gancho al hígado que el mérito de estudios y estudios y doctorados se los den porque es mujer. Ella pudo hacer esta traducción por su inteligencia, por sus estudios, porque se dio el tiempo, tienes casada y tiene 3 hijos, se dio el tiempo de hacer un trabajo real y no por ser mujer. Lo hizo porque es académica. Entonces, por eso yo ahí le pongo en amarillo como que por ser mujer. Y les pongo lo que a mí me gustaría que dijera el mundo. Es la primera traducción completa al inglés con un claro enfoque de género y actualidad social. Si lo hubiera hecho un hombre con los mismos grados académicos y el mismo cuidado de Emily Wilson, debería de tener el mismo mérito, ¿sí? No es posible de que, ay, fíjate, con 3 niños y teniendo que lavar los trastes y pudo hacer esto, no friegues. O sea, no es posible, ya estamos en el 2026. Y aparte es mujer, fíjate, le dio. O sea, es una ofensa terrible, pero terrible, y así se está manejando. ¿Qué es la preciosura de esta traducción? Que mantiene los 12.110 versos del original. ¿Sí? Es una traducción muy difícil, muy costosa en un sentido intelectual y pues lo hizo ella. Ya para terminar, porque todas ustedes tienen mucho que ver, muchos trastes, muchos hijos en su casa. Sí quisiera, por favor, es una cosa que me encanta. Estas son 5 ejemplos de traducción al inglés, una de 1600, otra de 1700 y dos del siglo XX y una del siglo XXI. Es el mismo renglón, todos están traducidos directamente del griego. El primero, 1614. The man of Muse informed that many away one with his wisdom. Siglo XVII. Siglo XVIII. The man for wisdom's various arts, renowned long exercise in use. Mismo renglón. 1961. Sing in me, Muse, and don't me tell the story. 1961. 1996. Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns. Poliform, politropo. Y Emily Wilson. Tell me about a complicated man. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo de Emily Wilson? Que es al revés, que gracias a Nolan, medio mundo va a querer leer a Emily Wilson. ¿Sí? O sea, es al revés, lo que siente la gente que pues vale la pena la idea. Entonces, por favor, no se preocupen, yo voy a cumplir totalmente lo que les prometí. La próxima clase abro con las 3 películas que Nolan dice que influyó en él y nos vamos a ir personaje por personaje. ¿Ok? Personaje por personaje. Sería nuestra segunda clase y todavía nos quedan 3. ¿Está bien? Espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. A ustedes. Qué cortito traes el pelo, Belinda. Muchas gracias, Blanca. Gracias a ti, gusto en saludarte, Gracias. Isabel. Tenemos a Igualmente. Lupita, teníamos a Ana de Un la abrazo. Cuelva, a Aimé, Belinda. Aquí Tenemos sigo. París, León, Guadalajara. Me da mucho gusto. Bye. Gracias.